Yo he pasado por la etapa número 1 muchas veces en mi vida, porque desde mis primeros emprendimientos que empecé a crear contenido para ellos, hasta cuando decidí tomarme en serio mi marca personal en 2024, yo venía creando contenido desde un lugar tal vez de la intuición, muy intuitivo y muy de observación. Siempre he sido una persona que antes de escuchar lo que tienes para decir, te observo. Entonces, si tú me vas a enseñar, por ejemplo, a enviar correos, yo voy a ver tus correos primero. Y si tus correos muestran lo que tus palabras dicen, para mí es como toda la coherencia, tiene toda la coherencia del mundo. E incluso cuando no podía comprar cursos, cuando todavía no podía comprar educación, lo que hacía era robarme las estrategias observando. Entonces yo decía como, ok, esta persona está diciendo esto y así organizó su clase y así organizó su video y usó estos hooks y usó esto. Y empezaba a observar absolutamente todo lo que me hacía sentido y lo que quería entender y podía aplicar a mi proyecto. En mi marca personal, en 2024, cuando realmente yo empecé a crear contenido ahí de forma intencionada, porque antes venía subiendo contenido como muy cuando pueda, cuando se me ocurre, o sea, nada realmente con una intención, sino nada más como compartir y así. En 2024, 1 de enero, yo dije, voy a subir 3 videos diarios. Sí, porque soy intensa, porque aparte de romántica, yo soy una intensa y yo voy con toda o no voy con nada. Entonces fui a empezar con 3 videos diarios, que para mí en ese momento era un montón, porque yo estaba sola, no tenía equipo, no tenía nada. De hecho, ni siquiera tenía como grandes recursos, pero específicamente con la marca personal, porque como te digo, antes ya tenía otros negocios, otros proyectos. En el siguiente episodio te contaré un poco más de estos otros proyectos, pero me di cuenta ahí que yo no tenía éxito en cada proyecto a nivel de comunicación por suerte. Yo hacía que las cosas funcionaran no porque tuviera una fórmula mágica, sino porque entendí lo que se necesitaba para hacer que eso funcionara. Y obviamente lo primero que entendí que se necesitaba era moverse mucho. Yo me movía mucho en cada uno de los proyectos a nivel de comunicación, a nivel de ventas, me estaba moviendo todo el tiempo. Durante estos primeros meses en mi marca personal, probé muchos formatos, hablé de muchos temas, grabé de muchas maneras y ahí me di cuenta de formatos que para mí hacían todo el sentido del mundo, como por ejemplo el mini blog, que no sabía que se llamaba así, porque lo empecé a hacer y funcionó un montón y ya en otros episodios te contaré mucho más a profundidad sobre esto. Pero me descubrí en todas estas cosas, haciéndolo, moviéndome, incomodándome en esta primera etapa de la que hablamos en el episodio pasado. Mis cuentas no explotaron de inmediato. De hecho, más o menos a los 3 meses fue que yo empecé a ver mis primeros videos virales. Y cuando miré hacia atrás me di cuenta de algo muy clave, y es que yo ya había creado estructuras sin darme cuenta. Yo ya, de analizar y de observarme tanto, ya había creado estructuras que me permitían replicar mi éxito en cada una de las cosas que volví a crear. Que si hoy yo quiero volver a crear un proyecto desde cero, y que se vienen muchos proyectos nuevos para este año y para mi vida entera, porque quiero crear un montón de cosas, te aseguro que voy a hacer que funcione. No solamente, claro, las estructuras, que es de lo que vamos a hablar hoy un poco, sino también porque tengo la mentalidad alineada, y esto es súper importante. Confiar en tus talentos, en tus dones, es súper importante. No significa que nunca dudemos de nosotros mismos, pero sí es algo primordial para poder llevar a cabo todo lo que decidamos emprender en nuestra vida, porque va a ser un reto siempre. Claro, las estructuras que tengo hoy en mi mente y que he logrado aterrizar en programas me permiten hacerlo como mucho más posible.
¿verdad? Pero siempre ha sido muy conectada a tener la mentalidad correcta. Hay muchos tipos de videos y dentro del contenido seguro has escuchado de videos que te sirven para hacerte viral, otros para conectar más, otros para generar autoridad, otros directamente para vender. Y esto yo lo iba entendiendo con el tiempo, con la experiencia, porque en realidad yo no vine a comprar un programa de creación de contenido hasta el año pasado. Antes de eso todo fue experiencia, todo fue prueba y error, todo fue movimiento masivo, imperfecto. Y yo nunca he sido de sentarme frente a una cámara a grabar por horas. Siempre he creado en movimiento, en ese movimiento. Entonces, mientras yo iba a jugar Ultimate, porque me encanta el deporte, me grababa. Me grababa caminando, me grababa trabajando, me grababa pensando en voz alta, actuando en mi negocio, en lo que hacía. Y desde ahí empecé a compartir y fue donde todo empezó a conectar muchísimo más. Y que la estructura no se trata de un ente inamovible, una línea que no se puede, digamos que, intervenir, sino que realmente es algo que se transforma para cada uno de nosotros, dependiendo de lo que nos funciona. Y en esta segunda etapa, donde ya no te da pena, donde ya no te da vergüenza, donde ya estás mucho más segura y tienes esa arrogancia de pertenecer súper clara y sabes que tienes el mismo derecho que todos de hablar, de comunicar, de ser vista, aquí ya estás creando, aquí ya estás publicando, pero estás cansada. Estás agotada porque estás haciendo mucho, tal vez sin un sentido. Aquí ya no hay miedo porque te vean. Aquí hay más desgaste y confusión en esta segunda etapa. Incluso puede sentirse como caos. Sientes que crear contenido te consume demasiado tiempo, que improvisas con todo, no sabes si lo que haces está bien o no. Y aunque publicas no te sientes organizada. Y aquí suele aparecer una frase muy común y es: necesito estructura. Claro. Necesitamos estructura, pero no como la pensamos, que es como algo que primero viene a cambiar todo lo que ya hacemos o que a lo que nos debemos adaptar. El principio de este segundo episodio es la sostenibilidad, porque lo que te va a dar orden, claridad, sentido, no es el control absoluto de todo, porque la estructura no sirve para que hagamos más, sino para poder sostenernos en el tiempo y sostener esto que es un activo dentro de cualquier negocio, que es el contenido. Aquí quiero decirte algo importante porque quiero que hablemos de la estructura. Muchas personas quieren tener una estructura súper clara antes de crear, antes de pasar por la etapa número 1. Quieren que les digan exactamente qué decir, cómo grabar, qué publicar, y está bien si lo has pensado de esa manera, pero la mayoría de respuestas aparecen después de la acción masiva imperfecta. Si hiciste bien, si transitaste bien por esa primera etapa, es casi imposible que nada haya funcionado. Y ahí es donde empieza esta segunda etapa, donde quieres encontrar, donde quieres adoptar una estructura que pueda sostener esta acción en el tiempo. Y dentro de esa estructura, ahora sí, te quiero hablar de 4 partes. Aquí te estoy hablando nada más de el contenido en general para redes sociales, ¿no? Porque cuando hablamos de creación de contenido hablamos de muchas cosas, no nada más videos o carruseles o fotos, sino también correos, podcast, cualquier otra cosa que involucre que tú crees y lo saques al mundo, que no necesariamente es un producto. Aquí te voy a hablar de el sistema o más bien las 4 fases que necesita cualquier estructura del contenido. Y la primera fase es la ideación, ¿verdad? Cómo sacar más y mejores ideas, más rápido. ¿Desde dónde vas a hablar y por qué esas ideas? ¿Por qué esas ideas de contenido? Vas a mostrar tu día, vas a hablar de tus procesos, de tus reflexiones, vas a hablar de tus clientes, de tus casos de éxito, vas a mostrar algún proceso de creación de un producto o de un servicio.
vas a hablar desde tu experiencia acerca de un tema puntual que involucra lo que haces. Vas a compartir algo nuevo que acabas de aprender y que crees que puede ayudar. Esa etapa de ideación es una de las cosas que más nos cuesta, porque todo el tiempo en redes sociales veo comentarios de gente, no en mis cuentas, sino en otras cuentas, que dicen como, la cuestión aquí no es de tiempo, porque yo tengo tiempo para crear contenido, sino de las ideas. No tengo ideas, no sé qué decir. Y sin profundizar mucho en esto, yo siempre digo que las ideas llegan en la cotidianidad. Las ideas, las mejores ideas, las ideas que más funcionan están dentro de tu realidad, cuando te sientas a observar, a ver, a estar en presencia de lo que ya haces en tu negocio, en tu vida, te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas de las que puedes comunicar y hablar. Pero obviamente hay un sistema que yo comparto con mi mentoría, que comparto con mis alumnas, en donde es un mapa de ideas y ahí empiezas a sacar desde diferentes aristas, como literal como un mapa, como un mapa de lo que puedes hablar, de lo que no, y cómo validar esas ideas, cómo saber que son buenas ideas, porque puede que a ti te parezca que está muy buena, pero tal vez no lo sea. Entonces, cómo validarlas incluso antes de crearlas. La segunda fase es la fase de producción. ¿Cómo grabas? El movimiento, qué tipo de contenido o qué más bien qué formato vas a hacer, ¿no? Para saber si la cámara está estática o si la llevas contigo, o si haces mini vlogs o si haces formato podcast. ¿Qué te resulta más natural y sostenible? ¿Sí? Todo esta, la parte de la producción, de la edición, de cómo tener este material del guión, esto va en la parte de la producción, ¿no? Entonces el guión, la grabación, la edición, es toda esta fase de producción, el cómo hacerlo. Por eso es tan importante pasar primero por una fase donde estás probando muchas cosas y te das cuenta que te funciona a ti más, que te sirve, qué es lo que te hace más sentido, porque acá es mucho más fácil poder aterrizar los formatos que más te funcionan, que más te sirven, que más son fáciles para ti de sostener, ¿verdad? Incluso puedes, y yo recomiendo mucho seguir en esa fase de exploración, de seguir probando, pero ya no tanto como en la primera etapa, sino aquí dejar como un pequeño porcentaje para seguir probando nuevos formatos, para seguir haciendo cosas, pero en esta fase de producción hay muchas cosas que si hiciste bien el trabajo vas a lograr tenerlo con mucha más claridad y vas a lograr aterrizar de pronto con estructuras claras de cómo grabarte, darle más dinamismo a tus videos o así, pero al final todo parte de lo que ya vienes haciendo incluso. La tercera fase es la distribución, en donde lo voy a publicar, qué voy a poner en la descripción, qué plataformas voy a usar, me voy a expandir a otras plataformas. Yo siempre digo acá, no es bueno depender nada más de una sola plataforma. Es bueno que tengas diferentes canales de distribución del contenido. Entonces, aquí en distribución entra todas esas decisiones y esto todo hace parte de la estructura, ¿no? De en dónde voy a poner mi contenido, por qué, a dónde va a llevar la gente. Bueno, todo esto que es importante tanto en una fase inicial de tu marca como ya si llevas tiempo en esto, también saber hacia dónde expandirte, ¿sabes? Hacia dónde seguir creciendo, buscando nuevas fuentes de tráfico, que si me voy a YouTube, que si creo en LinkedIn, que si creo un podcast, que si abro mi newsletter. Todo esto son formas de crear contenido y esa distribución y esa estructura, tenerla clara, te permite ver hacia dónde expandirte. La última fase es la fase de análisis, que es una de las fases más importantes y que muchos ignoramos, porque si no sabes qué funcionó, no puedes volver a replicarlo. Y creo que es una de las cosas que más debemos prestarle atención. ¿Por qué funcionó un video o por qué no funcionó? ¿Cómo logro hacer que esto se vuelva a repetir? ¿Qué puedo hacer para volverlo a replicar? Y aquí es donde dejas de improvisar y donde todo se siente con mucho más sentido, porque entiendes por qué un video funcionó o no. Y si no funcionó,
¿Qué son esas cosas que debo cambiar para que funcione? Al final, cuando tú lanzas un contenido allá afuera, tú puedes creer que es el mejor contenido del mundo y que se va a hacer viral, pero lo que define eso es a la audiencia primera que le llega, y puede que a esa audiencia ni le interese lo que estás diciendo, o puede que a esas primeras personas sí les interese y el video se mueva mucho más. Entonces es importante seguir creando a pesar de que no tengamos los resultados en nuestros contenidos, siempre desde un punto de vista analítico. Una vez se sube el contenido, se espera un tiempo prudente, empezar a analizar todas estas cosas, y esto lo vemos mucho más a profundidad dentro de mi mentoría. Hay una semana específica donde hablamos de todo esto y donde les digo por qué se hace un video viral, por qué no se hace un video viral y cuáles son esas cosas que debemos tener presentes a la hora de analizar nuestros videos. Pero esas son las 4 fases que podrían considerarse como la estructura que necesitas para dejar de improvisar, para que sientas que no estás empezando de cero todos los días. Y el sentido para mí de estas estructuras, que yo te comparto la mía en mis programas, en mi contenido, no es para que te vuelvas rígida, sino para que logres ahorrar energía, para que logres ganar tiempo, para que dejes de empezar de cero todos los días. Y algo muy importante, porque lo veo y lo hablo con muchas personas, no puedes delegar algo que no entiendes. Muchas personas quieren delegar su contenido sin haberlo sostenido primero. La estructura te permite entender tu proceso, simplificarlo, hacerlo sostenible y luego sí, delegar con claridad. Pero si todavía no sabes lo que te funciona, ¿cómo vas a saber que esa persona está haciendo un buen trabajo? Le estás pidiendo demasiado a alguien. Y claro, puedes asesorarte, puedes traer a gente súper profesional y capacitada, contratar una agencia si quieres. Pero mi recomendación siempre, si tú estás empezando, es empieza a hacerlo tú. Por favor, entiende qué es lo que te funciona, cómo hacerlo funcionar tú, y luego sí puedes invertir mucho si quieres en equipos y en lugares donde te hagan la vida más fácil en cuanto al contenido. Porque la finalidad de la estructura de los sistemas no se trata de crear mucho más de lo que ya estás haciendo, porque ya pasaste por una etapa, esta es la etapa número 2. Se trata de crear una marca que puedas sostener, que te permita vivir con libertad, y eso pasa cuando dejas de sentirte agotada y en urgencia todo el tiempo. Quiero que te preguntes hoy, ¿qué parte de mi proceso me está drenando más energía? ¿Qué parte de todo eso que ya estoy haciendo me está drenando más energía? ¿Qué ya estoy haciendo bien y no estoy reconociendo? Siéntate y míralo. ¿Qué estructura ya existe en mi contenido que no estoy viendo? Porque seguro ya tienes una estructura, nada más no logras verla. Esto que hago hoy lo podría sostener 6 meses más, 1 año más, 5 años más. La forma en la que lo estoy haciendo hoy, pregúntate. Si te gustó este episodio, recuerda que hice unas notas en general de toda la serie, donde incluyo los 3 episodios. Y si me envías un mensaje a mi Instagram con el número 201, vas a lograr descargar las notas, que las hice con mucho amor y personalmente para ti. Y cuando las descargues también se te va a habilitar un descuento de $100 para mi programa Quema el Manual, que se abrirá muy pronto. Es un programa de 8 semanas donde trabajamos desde cero la creación o reinvención de tu marca personal para que puedas construir tu negocio en mucha más libertad y alineado, y que puedas sostener. Toda la información, los links y todo esto te los dejo acá abajo en la descripción de este episodio. Y recuerda que para descargar las notas tienes que enviarme el número 201 a mi Instagram.